segundos puede hacer sospechar de que hubo una penetración anal. Y también otros autores mencionan que la dilatación más de 2 centímetros en material fecal rectal es un signo más sugestivo de un posible abuso sexual. En cuanto a los pliegues perianales, estos van a converger, ¿no?, en lo que es el centro del ano, y en algunos sectores pueden existir disminución parcial de esos pliegues anales entre las horas 9 a 1 o entre las horas 5 a 7 debido a la separación de las nalgas. Y en casos de coitos recientes o antiguos puede observarse borramiento de los pliegues totales de los pliegues perianales. Y también se puede evidenciar si hay inflamación, tumefacción o aplanamiento crónico de la zona, ¿no? Como se puede ver también en la imagen. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, un aspecto importante es también conocer la signología reciente y antigua para buscar, ¿no?, signos de coito anal reciente y signos de coito anal antiguo. Dentro de los signos de coito anal reciente, vamos a tener básicamente, según esta tabla, los criterios mayores en el cual se puede evidenciar si hay presencia de desgarros anales con una fisura anal traumática, como por ejemplo signos vitales como hemorragia, equimosis, tumefacción, eritema y congestión. También puede haber presencia de secreciones o flujos anales con signos clínicos de infecciones de transmisión sexual. Y dentro de los criterios menores se menciona que la presencia de hipotonicidad y dilatación del orificio anal, borramiento parcial o total de la disposición radiada de los pliegues perianales, o la presencia de asimetría de la disposición radiada de los pliegues perianales por tumefacción. Y en cuanto a signos de coito anal antiguo, pues básicamente es evidenciar, ¿no?, si hay cicatrices, ya sean hipocrómicas o hipercrómicas, en bandas o en placas de los pliegues perianales, la presencia de un rolete fibroso, y dentro de los criterios menores se puede evidenciar que haya presencia de hipotonicidad o dilatación del orificio anal, ¿no?, que es similar a lo que son los criterios mayores, ¿no? Borramiento parcial o total de la disposición radial de los pliegues perianales por aplanamiento. Entonces, en la siguiente imagen, siguiente por favor, se puede ver, ¿no?, estos signos clínicos de coito anal reciente, en el cual se puede ver, como en la primera imagen, va a haber una tumefacción, ¿no? Va a haber también eritema y también van a haber signos de congestión, que da la sospecha de que hubo un abuso sexual reciente. El siguiente, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, pasamos a lo que son las lesiones en el área anal. Como yo le mencioné a mi compañero, las lesiones se deben describirse detalladamente, indicando lo que es su ubicación según el cuadrante de horario de Lacazette, que es esa de que se marca de acuerdo a las manecillas del reloj. Puede hacerse en cualquiera de las posiciones ya antes mencionadas, pero en la imagen podemos observar lo que es la posición pectoral, y esto también nos ayudará a como que indicar de mejor manera la zona o la región donde está la lesión. Igualmente con las horas 12, 3, 6 o 9. Y bueno, signos de violencia, a mencionar que dentro de los diversos autores que mencionan en estos cuadros, coinciden en que la penetración anal forzada puede producir lesiones traumáticas variables dependiendo de factores tales como la violencia ejercida durante el acto, resistencia esfinteriana, desproporción anatómica, uso o no de lubricación y brusquedad de la penetración. En el cuadro de abajo mencionamos lo que son los signos de violencia. Acá es un resumen de todos los cuadros que se ha podido recabar de lo que es de la información que nos brindaron. Y bueno, lo principal a mencionar sería lo que son los desgarros, ¿no? El desgarro triangular en hora 6, que más tarde lo vamos a mencionar, que tiene un nombre específico, y otros tipos de desgarros y hemorragias comúnmente en horas como el 6 o 12, u otros tipos de desgarros rectoperineales, o bien escoriaciones de la mucosa, equimosis y reacciones inflamatorias que nos van a indicar que ha habido una lesión de manera violenta. Igualmente lo que es el estupor del orificio, o bueno, como se dice, dilatación atónica del ano como resultado de su dilatación brusca y violenta, que más tarde lo vamos a mencionar igualmente. Y bueno, la hemorragia y parálisis del esfínter anal. Y también se puede hallar lo que son rastros de esperma y bueno, lo que son las infecciones gonocócicas o sifilíticas, o en este caso. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta diapositiva es lo que les acabo de mencionar, que bueno, es de los distintos autores que mencionan, ¿no?, distintos tipos de signos de violencia. En el cuadro de arriba mencionamos de lo que es de Bonnet,
que menciona igualmente los desgarros, es el estupor anal y los rastros de esperma. Igualmente Eduardo Vargas Alvarado lo menciona como desgarro triangular en hora 6 y bueno, los demás, ¿no? Como Ángel Patito y bueno, Mario Rivas Sousa. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, otro punto a mencionar que es muy importante es lo que es el signo de Wilson-Johnston. Este signo corresponde a un desgarro triangular localizado clásicamente a las horas 6, con una base en el margen anal, como se puede ver en la imagen, y un vértice dirigido hacia el perineo o hacia la luz anal en base en el margen anal a nivel del rafe medio. Bueno, este signo es muy importante y muy característico porque nos indica que ha habido una penetración anal violenta. Y la importancia médico-legal es que tiene un valor alto en lo que es la orientación en la violencia sexual anal, especialmente cuando se acompaña de equimosis perianal, borramiento de pliegues radiados, disfunción esfinteriana, dolor intenso y otros signos traumáticos recientes. Y por lo tanto es muy importante mencionar. Otras lesiones que podríamos encontrar en lo que es en la región podría ser lo que son la fisura anal, que esta entidad es de alta prevalencia en la edad pediátrica y se le asocia con constipación, diarrea y a veces es idiopática. Como hallazgo aislado, no debería motivar a lo que son sospechas de abuso sexual. Igualmente lo que es la anitis, la proctitis y el prolapso rectal, ninguna de estas nos podría orientar a lo que es el diagnóstico de abuso sexual, salvo que sean causadas por un agente de transmisión sexual. Eso sí es importante mencionar. Y lo que es el ano entreabierto y ano infundibuliforme o en embudo, que se ha señalado como un signo de actividad sexual por vía anal. Sin embargo, uno y otro son en realidad variantes anatómicas presentes en muchos niños y niñas normales, no abusados. Y por lo tanto, su presencia como hallazgo aislado no es relevante para el diagnóstico de abuso, ni siquiera se puede considerar una lesión. Pero sin embargo, va a tener un valor diagnóstico siempre y cuando esté asociado a lo que es el borramiento total o parcial de los pliegues radiados, o bien equimosis perianal, o bien un desgarro anal, una alegación de la niña o el niño, competencia esfinteriana, de incontinencia fecal y enfermedades de transmisión sexual. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, mencionando lo que son los signos clínicos asociados, vamos a mencionar 3 puntos, ya sean los signos subjetivos, que estos puede presentar la víctima, ya sea el escozor anal en la región, dolor al caminar, dolor durante la defecación, sensación de quemazón y malestar rectal, que nos podría mencionar la víctima. Siguiente punto a mencionar sería las alteraciones esfinterianas, que entre las alteraciones funcionales descritas se mencionan las que son la hipotonía esfinteriana, dilatación anal refleja, la disposición en embudo o ano infundibuliforme y la pérdida parcial de la continencia, la continencia fecal. No obstante, varios autores señalan que algunos hallazgos como el ano infundibuliforme, como ya lo mencioné, no tienen un valor diagnóstico si aparece aislado, ya que puede ser una variante anatómica normal en niños y niñas no abusados. Y lo que son las ausencias de lesiones, no excluye también penetración anal. Diversos factores pueden explicar hallazgos negativos, ya sea en lo que es una relación consentida, una penetración lenta y progresiva, el uso de lubricantes, la elasticidad de tejidos anorrectales. Y bueno, estas lesiones leves en sí pueden desaparecer en menos de 5 días, y si la lesión es más severa, podría persistir lo que son 10 a 15 días o más si existe una infección asociada. Por lo tanto, es muy importante mencionar lo que es el tiempo de lo que pasó el acto con lo que se está haciendo la evaluación a la víctima. Siguiente diapositiva, por favor. Otro punto a mencionar muy importante son los signos de coito anal antiguo o crónico. Estos signos antiguos o repetitivos se describen lo que mencionamos en la siguiente tabla, ya sean lo que son las cicatrices anales antiguas, la relajación esfinteriana, la hipotonía anal, la del rodete fibroso perianal, la hiperpigmentación de la mucosa, signos de contagio venéreo como se puede ver en la imagen, ya sean como son verrugas anales por BPH, la presencia de esperma y otro muy importante mencionar es lo que es el borramiento de lo que son los pliegues anales. Bueno, también este cuadro es un resumen de todos los cuadros que mencionan distintos autores. Siguiente diapositiva, por favor.
Igualmente, como lo mencioné, acá también tenemos de distintos autores, todos los cuadros que mencionan en el texto, que igualmente todos lo hemos resubido, ¿no? Y dice la desaparición de los pliegues, uniforme. Otro autor como Leoncini menciona lo que son la presencia de esperma, cicatrices de antiguas fisuras, o también lo que es un cuadro muy importante que menciona lo que son signos de homosexualismo pasivo, como es la desaparición de pliegues radiados, dilatación del esfínter del ano, dilatación refleja del ano, extensa congestión venosa, enrojecimiento y engrosamiento de la piel, que lo pueden observar en la diapositiva. Y bueno, todos estos signos atentados anales crónicos solo tienen valor diagnóstico. Bueno, hay una eventual existencia de esperma anorrectal y la transmisión de enfermedades venéreas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en lo que es el examen del tono del esfínter anal, se podría mencionar que la violencia sexual anal puede ocasionar lo que son desgarros parciales o completos del esfínter, disminución del tono anal y la alteración de la continencia fecal. Y estos diversos estudios demuestran que la relación es inversa a la presión esfinteriana y el número de actos anales repetitivos. Y bueno, que acá podemos tomar en cuenta lo que son las conclusiones médico-legales en la evaluación de la región anal en ambos sexos, serían que se debe correlacionar lo que son los hallazgos anatómicos, los signos traumáticos, la anamnesis forense y los criterios clínicos mayores y menores que ya se mencionaron anteriormente. Y como conclusiones podría ser lo que es ausencia de signos de coito anal, signos de coito anal recientes, signos de coito anal antiguo, coito anal antiguo con lesiones recientes sobreagregadas, ano marcadamente hipotónico y presencia de infecciones de transmisión sexual. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, un punto muy importante a mencionar que es la perennización de los hallazgos en medicina legal. Tanto los hallazgos físicos que hemos mencionado necesitan una evidencia y esta evidencia es muy importante para estudios posteriores y para, digamos, procesos judiciales. Por lo tanto, todos estos tipos de evidencias que se va a poder tomar siempre deben tener lo que es la aprobación del examinado y se puede usar distintos modos, entre los cuales vamos a mencionar lo que son los diagramas, en el cual como en otras palabras, sería dibujar lo que es la zona anal y con las lesiones que se ha podido hallar en lo que es en el examen médico legal. Y esto nos ayudará mucho en lo que es en los procesos judiciales. Igualmente, lo que es la fotografía forense también nos ayudaría bastante. Importante mencionar que debe incluir lo que es el número de certificado médico legal, una escala métrica que se cerca de la región, iluminación adecuada, una cadena de custodia del material fotográfico y cumplir con lo que son las normas establecidas en la guía para la toma de fotografías del Instituto de Medicina Legal. El video igualmente nos podría ayudar, igualmente con los mismos criterios del anterior, que tengan una buena iluminación, una escala métrica al costado y nos ayudaría a lo que es registrar dinámicamente lo que es esta evaluación. Otro tipo de examen es la colposcopía, que con el colposcopio nos ayudaría a mejorar lo que es la iluminación, la magnificación de las lesiones y el registro fotográfico y videográfico de las lesiones halladas. Y bueno, otro tipo de método es lo que es la lámpara de Wood y el Blue Emax BM500. Ambas lámparas nos van a ayudar a lo que es la observación de las lesiones. En el caso de la lámpara Wood usa una luz ultravioleta y nos ayudaría a identificar lo que es mediante la fluorescencia, lesiones o buenas características como pueden encontrar lo que son semen, hongos, bacterias, sustancias químicas. Y bueno, la otra lámpara que es la Blue Emax BM500 también nos ayudaría, incluso es mucho mejor porque tiene mejor sensibilidad y especificidad en comparación con la lámpara de Wood. Y bueno, esto tiene mucha importancia en lo que son en la medicina legal, ya que nos ayuda a demostrar lesiones traumáticas, documentar la ubicación, correlacionar signos clínicos con mecanismos de lesión, sustentar conclusiones periciales y facilitar lo que es la revisión judicial y académica. Siguiente diapo, por favor. Ahora pasando a lo que es el estudio médico legal para la determinación de la edad estimada. Siguiente diapo. Correspondiente a este tema, es muy importante mencionar lo que se puede determinar, lo que es determinar la edad mediante lo que es la entrevista, los hallazgos de examen clínico integral, el examen odontológico y la determinación de la edad ósea mediante el examen radiológico. Y esto nos va a ayudar en qué sentido, para estimar la edad, ¿no?
Y podemos tomar importante este tipo de métodos, sobre todo cuando ahí es la persona, la víctima, es un ciudadano indocumentado o es un menor de edad en los que exista duda o es también un indocumentado o bien una solicitud de la autoridad competente. En la práctica se va a estimar lo que es la edad cronológica. Se puede tomar dos tipos, ¿no? La edad cronológica y la edad documental. La edad cronológica es aquella donde se toma en cuenta lo que es el tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el momento que se requiera su estimación o hasta su deceso, y es arbitrario realizar una aproximación. Y la edad documental es aquella que podemos recabar de lo que es mediante documentos, ya sea el DNI, el pasaporte, el acta de nacimiento. Y acá no se estima, no se aproxima la edad. Siguiente diapositiva, por favor. Buenas noches con todos. Continuando con la exposición, ahora les voy a hablar acerca de lo que es en este caso, los criterios antropométricos. Y bueno, principalmente vamos a ver que incluyen el peso y la talla, ¿no? Y bueno, estos van a tener un valor limitado porque pueden variar bastante, ¿no? Entre una persona y otra. Y bueno, esto va a depender más que nada de los factores que pueden ser, por ejemplo, la alimentación, enfermedades o incluso algunas condiciones sociales, ¿no? Y bueno, aún así podemos decir que van a ser útiles para realizar una estimación aproximada, ¿no? Sobre la edad. Pero donde va a tener mayor importancia van a ser sobre todo en lactantes, en lo que son preescolares y lo que son niños hasta la pubertad, ¿no? Y bueno, se nos menciona que hasta más o menos los 9 años también se puede usar lo que es el perímetro cefálico, ¿no? Porque va a estar relacionado con el crecimiento del cráneo y del cerebro. Esto según la OMS, ¿no? Y bueno, entre estas medidas, ¿no? Que les vengo comentando, vamos a ver que la talla va a ser más precisa que el peso, porque va a cambiar menos frente a factores externos o alteraciones temporales de la salud, ¿no? Y bueno, como justamente les decía, es importante en lactantes, preescolares y niños, ¿no? Es por eso que aquí podemos observar una tabla de referencia en lo que es el crecimiento de peso y talla, donde vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, en una edad de 0 a 3 meses vamos a ver un incremento de mes por año, ¿no? De 4 centímetros por mes, de 4 a 6 meses, de 2 centímetros por mes, de 7 a 12 meses, 1 centímetro por mes, de 1 a 2 años, de 10 a 12 centímetros por año, y de 2 a 5 años de 5 a 7 centímetros por año, ¿no? Y de la misma forma con lo que es el peso, ¿no? Vamos a ver primero los gramos, ¿no? De 0 a 3 meses 40 gramos, de 4 a 6 meses 30 gramos, de 7 a 12 meses 25 gramos, ¿no? Y bueno, de 2 a 5 años 10 gramos, ¿no? Bueno, ahora pasamos a hablar acerca de lo que son los criterios de maduración sexual, ¿no? Que van a ser especialmente importantes durante lo que es la adolescencia, ¿no? Y bueno, durante toda la exposición hemos estado viendo lo que son genitales, ¿no? Pero ahora vamos a explicar más o menos cómo es esto o cómo se clasifica, ¿no? En lo que es la medicina legal. Y bueno, como forma de introducción, podemos decir que la pubertad, ¿no? Va a ser una etapa de cambios rápidos, de cambios complejos que van a involucrar, ¿no? Distintos cambios hormonales, físicos, también cognitivos, ¿no? Y bueno, para evaluar estos cambios, ya sea tanto en la clínica como en la medicina legal, vamos a utilizar lo que es la escala de Tanner, ¿no? Esta escala de Tanner vamos a ver que se va a considerar como el estándar de oro para clasificar, ¿no? Y bueno, básicamente esta va a dividir el desarrollo puberal en 5 estadios progresivos, ¿no? Y también va a evaluar lo que son las características sexuales secundarias, ¿no? Bueno, por ejemplo, en las niñas vamos a observar un desarrollo mamario, ¿no? En los niños vamos a ver el desarrollo genital y en ambos sexos lo que comparten es que se va a evaluar el crecimiento y la distribución del vello púbico, ¿no? Y bueno, los primeros, lo que es el desarrollo genital, vamos a ver que va a reflejar la activación hormonal, ¿no? Del eje hipotálamo, hipófisis y gónadas. Y lo que son la distribución del vello púbico, vamos a ver que se va a encargar, ¿no? De lo que son la producción de los esteroides por las glándulas suprarrenales. Eh, Aquí vamos a ver justamente lo que les venía mencionando, pero antes de explicar, ¿no? Tengo que decir que estos hallazgos siempre deben interpretarse, ¿no? Según el contexto poblacional. Por ejemplo, ¿no? En algunas poblaciones indígenas peruanas se ha visto que el desarrollo del vello púbico puede ser menor,
así que no tenemos que utilizar esta clasificación de una forma rígida, ¿no? Por ejemplo, en lo que son el desarrollo mamario, no vemos los cinco grados, ¿no? En el primer grado vamos a ver eh, vamos a ver un grado también llamado prepuberal, donde no va a haber tejido mamario, ¿no? Vamos a ver que el pezón protruye, ¿no? Y la areola no está pigmentada. En el grado 2 vamos a ver que se palpa el tejido mamario bajo, la areola está sin sobrepasar esta, ¿no? Y vamos a ver que esta etapa se va a conocer como lo que es el botón mamario. En el grado 3 vamos a ver que se va a caracterizar, ¿no? Por el crecimiento de la mama y la areola y justamente, ¿no? La pigmentación de esta. Luego en el grado 4 vamos a ver, ¿no? Un mayor aumento de la mama con la areola más pigmentada, ¿no? Y levantada. Y en el grado 5, ¿no? Vamos a ver ya de una mama de tipo adulto, ¿no? Donde vamos a ver que solo el pezón protruye, ¿no? Y la areola se va a mantener el mismo contorno de la mama. Ahora, lo que son el desarrollo del vello púbico, vamos a ver justamente, ¿no? En 5 grados también. El primero también llamado prepuberal, ¿no? No va a existir vello púbico en la región. En el grado 2 va a haber un crecimiento de un vello suave, ¿no? Liso, levemente rizado. En el grado 3 vamos a ver un pelo más oscuro, no más áspero, que se va a extender alrededor de la pubis, ¿no? En el grado 4 ya vamos a ver las características de un adulto, ¿no? Pero sin extenderse a lo que son el ombligo o los muslos. Y en el grado 5 ya vamos a ver justamente, ¿no? Un vello de carácter adulto con extensión hacia la cara interna de los muslos. Y algunos autores mencionan un grado 6 inclusive, ¿no? Que es justamente cuando se extiende el ombligo. Y bueno, en lo que son los varones, aquí vamos a ver justamente esto del desarrollo genital, ¿no? Por ejemplo, el grado 1, ¿no? Vamos a ver que los testículos y el pene, ¿no? Van a tener características infantiles. En el grado 2 no se va a modificar el pene, ¿no? Pero el escroto vamos a ver que van a aumentar ligeramente de tamaño. Aquí es importante mencionar el diámetro testicular, ¿no? En el grado 2 vamos a ver un diámetro mayor a 2,5 centímetros. En lo que es el grado 3 vamos a ver testículos, ¿no? Más desarrollados, entre 3 a 4 centímetros, y el pene no va a aumentar de grosor. En el grado 4 vamos a ver un mayor crecimiento del pene, ¿no? Con un aumento de su diámetro y de lo que es el glande. Y bueno, aquí los testículos vamos a ver que van a alcanzar un tamaño de 4 a 4,5 centímetros, ¿no? Y vamos a ver que también el escroto va a estar más pigmentado. Ahora, en el grado 5, los genitales no ya van a tener una forma de adulto. Y el largo testicular vamos a ver que va a tener un diámetro de 4,5 centímetros. Bueno, continuando, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la evaluación de rasgos faciales, ¿no? Esto principalmente se usa en adultos. Y bueno, aquí vamos a observar cambios progresivos que están asociados al envejecimiento, ¿no? Como la pérdida de la elasticidad de la piel, la aparición de surcos faciales o los cambios, ¿no? En los tejidos que nos van a orientar justamente a una edad aproximada. Aquí vamos a ver la clasificación de Glogau, en este caso del envejecimiento cutáneo y también lo que es el fotoenvejecimiento, ¿no? Aquí vamos a tener 4 grados, ¿no? El tipo 1 sin arrugas o mínimas arrugas, que tiene un rango de edad de 20 a 30 años, ¿no? Y vamos a ver un fotoenvejecimiento leve. Y aquí lo que nos menciona es que el maquillaje ligero va a ser capaz de ocultar estos signos. Ahora, en el tipo 2 vamos a ver arrugas con movimiento, es decir, que van a aparecer líneas cuando vamos a hacer expresiones, ¿no? Faciales, por ejemplo, reír, llorar, fruncir el ceño, etcétera, ¿no? Aquí vamos a tener una edad de 30 a 40 años y un fotoenvejecimiento moderado, ¿no? Vamos a tener también algunas lesiones, ¿no? Como manchas marrones tempranas, las líneas no son labiales, ¿no? Y vamos a necesitar más maquillaje para tapar estos signos o para disimularlos. Ahora, en el grado 3 vamos a ver justamente las arrugas en reposo, ¿no? Las arrugas van a estar incluso visibles sin movimiento, ¿no? Entre 50 años o más, vamos a ver un fotoenvejecimiento avanzado, ¿no? Con arrugas elásticas, cicatrices de acné, ¿no? Entre otras lesiones. Y ahora en el tipo 4, ¿no? Vamos a ver arrugas por toda la cara, que nos habla de un rango de edad de 60 a 70 años, con un fotoenvejecimiento severo, ¿no? Con una piel ya que cambia de color de amarilla a grisácea, con lesiones malignas, ¿no? Arrugas generalizadas, ¿no? Y aquí vamos a ver que el maquillaje se puede agrietar. Aquí también vamos a ver algunos rasgos faciales que son secundarios, ¿no? Por ejemplo, la calvicie, que nos va a decir una edad aproximada de 30. Bueno,
claro, ¿no? Bueno, de 30, en las personas que tienen 30 años vamos a ver que la calvicie está presente en el 30%, ¿no? Los 50 años en 50% y los 70 años en el 80%. También vamos a ver la pinguécula, ¿no? Que va a ser un nódulo amarillento, como lo podemos observar aquí en la imagen. Y no, bueno, va a estar ubicado, ¿no? En la que es la conjuntiva límbica, ¿no? En lo que es el lado nasal. Y vamos a tener una edad aproximada de 51 años. También vamos a tener manchas de la vejez, las uñas secas y friables, ¿no? Que se les conoce como las canas, pero en las uñas, ¿no? También vamos a tener alteraciones del color, entre otras cosas, ¿no? También tenemos la canicie, ¿no? Vamos a ver que va a ser a partir de los 30 años, ¿no? Pero va a ser variable, ¿no? Según la genética del individuo. Y aquí vamos a ver lo que es el arco senil, que va a ser justo como lo vemos en la imagen, va a ser una oposidad que se va a encontrar en la periferia de la córnea, ¿no? Y bueno, vamos a tener que va a ser una edad aproximada de 60 años, ¿no? Bueno, continuando, vamos a ver ahora acerca de lo que es la evaluación odontológica. Y bueno, veremos que esto va a ser de los métodos más rápidos y confiables para estimar la edad, ¿no? Pero sobre todo tenemos que hacer énfasis en lo que son los niños y adolescentes. Y bueno, esto va a ser importante porque los dientes, al ser estructuras bastante resistentes, se van a alterar menos que otros tejidos, ¿no? Por ejemplo, en una persona que tenga trastornos hormonales o del desarrollo, los dientes no suelen ser afectados, ¿no? Pero bueno, de todas formas, vamos a ver que siempre vamos a hablar de una estimación, ¿no? No vamos a hablar de una edad exacta. Y es por eso que el odontólogo forense en este caso debe utilizar los métodos adecuados, ¿no? Según la población, según el sexo y según los factores ambientales, ¿no? Y bueno, también se nos menciona que además de evaluación odontológica, mientras más técnicas se combinen, más precisa va a ser la estimación, ¿no? Por ejemplo, uno de los criterios más usados vamos a ver que va a ser la cronología de la erupción dental, que va a ser el proceso mediante el cual el diente sale de su cripta hasta aparecer en la boca. Y bueno, esto suele ocurrir cuando la raíz ya alcanzó entre la mitad o los tres cuartos de su desarrollo final, ¿no? Pero también se nos menciona que este criterio no debe usarse solo porque puede variar mucho entre los individuos, ¿no? Y también puede verse afectado por algunos factores, puede ser locales o sistémicos. Y bueno, también vamos a ver que se ha visto que incluso la edad dental se correlaciona mejor con la edad cronológica que lo que es la edad ósea. Aquí vamos a ver justamente, ¿no? Lo que les decía de la cronología de erupción dental. Por ejemplo, las primeras molares inferiores, ¿no? De los 6 a 7 años, los incisivos también 6 a 7 años, 7 a 8 años, los caninos inferiores de 9 a 10 años. Y bueno, lo que es importante que vamos a hablar y le voy a explicar en unas diapositivas más adelante va a ser las terceras molares, ¿no? Que vamos a ver entre las 17 a 21 años de edad. Y también tenemos, ¿no? Los incisivos, los caninos aquí, en lo que es el tiempo. Bueno, ahora hablaremos de lo que es la estimación dental en niños, ¿no? Y bueno, básicamente aquí vamos a hablar de dos criterios. El primero va a ser observar clínicamente la erupción de los dientes, ¿no? Y el segundo va a ser evaluar mediante radiografías lo que es la mineralización de las coronas y de las raíces. Por ejemplo, en el primero no vamos a ver en los primeros años de vida, ¿no? Las primeras molares, según lo que la tabla que les mostré anteriormente, ¿no? Y en el segundo vamos a ver los métodos radiográficos, ¿no? Y bueno, esos métodos radiográficos van a estar basados en tablas y en lo que son fórmulas. Y también se pueden dividir en dos grupos, ¿no? Vamos a ver los métodos que son tipo Atlas, donde vamos a comparar la radiografía con modelos estandarizados y lo que son los métodos de estadificación incremental, ¿no? Donde se le va a asignar etapas progresivas del desarrollo a cada diente, ¿no? A cada pieza dental. En este caso, aquí tenemos un atlas que va a ser el atlas de Al-Qahtani, donde podemos observar, ¿no? Un desarrollo de la erupción dental según lo que es la cronología. Bueno, ahora hablaremos de lo que es la estimación de la edad del adolescente, ¿no?
Bueno, en adolescentes y adultos jóvenes vamos a ver que la cosa va a cambiar, porque al terminar el crecimiento esquelético vamos a ver que algunos marcadores van a quedar menos útiles, ¿no? Que los que tendríamos, ¿no? Y bueno, aquí cobra mucha importancia lo que les venía diciendo, que es el tercer molar, ¿no? Porque desde los 14 años vamos a ver que va a ser el único diente que va a seguir desarrollándose. Y aunque tiene bastante variabilidad, por ejemplo, ¿no? Puede no formarse o presentar alteraciones anatómicas, o según la población, ¿no? Puede desarrollarse de forma distinta. Pero aún así vamos a ver que va a seguir siendo uno de los mejores indicadores biológicos. Y bueno, vamos a ver que su precisión se va a mejorar bastante cuando vamos a combinar estudios, ¿no? Como puede ser los estudios de clavícula, los estudios de muñeca, los estudios de mano, de vértebra. Y bueno, dentro de lo que son estos métodos, vamos a ver el método de Miriam, que vamos a ver que va a clasificar el desarrollo del tercer molar en estadios, ¿no? Y lo que nos menciona, y es importante saber que cuando una persona alcanza el estadio H, hay una alta probabilidad de que la persona ya tenga al menos 18 años, ¿no? Como lo podemos observar en la imagen. En este caso, el estadio H eh, nos menciona, ¿no? Que los extremos apicales de las raíces aquí van a estar completamente cerrados y el periodonto va a tener una membrana, ¿no? Que tiene un ancho uniforme alrededor de la raíz. Y bueno, finalmente, cuando la dentición ya está completa en todo su desarrollo, vamos a utilizar métodos basados en cambios por el envejecimiento dental, ¿no? Uno de los métodos va a ser el método de Ball, ¿no? Que mide mediante radiografías las dimensiones de la pulpa y de la raíz. Y luego esos datos se van a colocar, ¿no? En lo que son fórmulas específicas según el sexo de la persona. Estas fórmulas van a tener variables y cuando obtengamos los datos solo se cambian las variables y va a salir la fórmula, ¿no? Y el otro método es el método de Camier, ¿no? Que va a analizar una relación entre lo que es la pulpa y el área dentaria. Y bueno, lo que es este método, básicamente va a aprovechar, ¿no? Que con edad se va a depositar dentina, ¿no? Y la cámara pulpar se va a reducir. Y bueno, esto suele aplicarse más que nada en lo que son los caninos y no se va a diferenciar por lo que es el sexo, ¿no? Y bueno, en conjunto vamos a ver que todos estos métodos van a ser herramientas útiles, ¿no? Para la estimación de la edad y van a funcionar mejor cuando se combinan. Buenas noches. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre, vamos a hablar sobre lo que es la determinación de la edad ósea mediante los exámenes radiológicos. Siguiente diapo. Vamos a comenzar hablando que iniciaremos explicando cómo la medicina legal estima la edad cronológica de un individuo mediante el análisis de sus huesos, realizando un procedimiento fundamental para determinar la mayoría o la minoría de edad, en los cuales se van a emplear determinados métodos de determinación, los cuales van a ser enfocados en cuatro grandes grupos, los cuales van a ser las técnicas métricas, las cuales se van a aplicar mediciones lineales en las estructuras óseas, pero tienen la limitación crítica, tienen que ser consideradas en un estado evolutivo. El siguiente pilar va a ser las técnicas cuantitativas, las cuales van a ser, se van a emplear en compendios radiográficos y esquemas del desarrollo óseo diferenciados minuciosamente por la edad y el sexo, las cuales podemos utilizar lo que es el atlas de Glauchet y Payet, los cuales se basan en indicadores específicos de la moderación analizando los centros de osificación visible. En el tercer punto vamos a encontrar lo que son las técnicas cronológicas, las cuales van a ser encargadas de estudiar la forma cronológica de las fases temporales del desarrollo del hueso, abarcando desde el momento exacto de la aparición de los centros de osificación primarios y secundarios. El cuarto método va a ser el método cualitativo, que se va a enfocar puramente en la morfología y la descripción de la maduración de las estructuras óseas estudiadas. En este caso va a haber algunas limitaciones o márgenes de error, los cuales a nosotros al analizar procesos de evolución biológica que por su naturaleza intrínseca no van a ser plenamente predecibles, las estimaciones van a estar sujetas a un margen de error. También se menciona que esta va a tener una documentación y una custodia obligatoria, ya que toda pericia válida exige acompañarse obligatoriamente de una radiografía original
ya sea de la mano o de la muñeca izquierda, con el informe pericial detallado. Siguiente diapositiva. Acá vamos a ver acá se nos muestra un cuadro en el cual va a ser, se nos muestra lo que es el método cualitativo descriptivo, en los cuales se van a usar dos recomendaciones, ¿no? Que va a ser para el uso de menores entre 14 a 18 años, en los cuales se demanda obligatoriamente realizar una análisis dirigida sobre un examen físico general, donde se registran con precisión lo que es la talla, el peso, el biotipo, el índice de masa corporal y lo que son la evolución de los caracteres sexuales secundarios, los cuales se van a efectuar adicionalmente un estudio radiológico del carpo de la mano izquierda. La segunda recomendación para una estimación ósea o edad cronológica se va a determinar en casos dudosos que se va a dar entre los 18 a 21 años, en los cuales se va a dar un rango crítico porque hay un desarrollo de las que son las manos, ya tienen el estadio final y se va a dar lo que son las recomendaciones internacionales que exigen un estudio radiológico de la extremidad proximal de la clavícula o idealmente un estudio tomográfico computarizado. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los factores de variabilidad y los rangos de error aceptados. Es indispensable comprender que el ritmo de maduración de cada persona se ve modificado por el entorno y su biología individual, por lo cual hay diferentes conceptos en los cuales se asumen márgenes de tolerancia científica. Va a haber diferentes factores de variabilidad, los cuales van a ser factores genéticos, factores nutricionales, factores de actividad física o factores patológicos, ya sean higiénicos, sanitarios o ambientales, los cuales nos van a dar un grado de error significativo, una falsa minoría o una falsa mayoría de edad, en los cuales se nos muestra una tabla, ¿no? En los cuales son los grados de variabilidad aceptados en los rangos de edades, en los cuales son antes de los 7 años, el rango de error aceptado va a ser hasta los 6 meses, de 7 a 12 años entre más o menos un año, de 12 a 21 más o menos 2 años, y entre los 22 a 59 años, de 3 a 4 años, y mayores de 60, un rango de error de más o menos 5 años. Siguiente. Ahora comenzaremos a hablar sobre qué es laboratorios en ciencias forenses en evolución de la integridad sexual. Siguiente. Pasando en este segundo bloque, vamos a ver lo que va a ser se va a centrar mayormente en lo que son laboratorios de ciencias forenses, los cuales nos dan un soporte o nos brindan lo que son los exámenes auxiliares ante presuntos delitos contra la integridad sexual. Su objetivo va a ser que los exámenes auxiliares van a proveer análisis científicos, los cuales nos pueden dar evidencia y pruebas objetivas bajo estándares internacionales. Vamos a encontrar diferentes exámenes, los cuales va a ser un examen espermatológico, los cuales va a ser, el objetivo va a ser la búsqueda e identificación y el estudio del semen o espermatozoides. También se va a encontrar lo que son exámenes tricológicos, los cuales se van a basar en el estudio microscópico y macroscópico de la morfología del pelo, el examen oncológico, que van a ser análisis de muestras o raspados bajo las uñas o de la víctima o del sospechoso, y los exámenes microbiológicos. También vamos a encontrar lo que son exámenes inmunológicos, los cuales van a dar una detección cualitativa o cuantitativa de la hormona HCG para confirmar o descartar en un estado de gestación, el examen parasitológico, un examen hematológico y el examen de amilasa lipasa, lo cual va a estar orientado a identificar fluidos mediante la detección de la amilasa, las cuales nos pueden corroborar lo que son mordeduras. Al siguiente. Ahora vamos a pasar lo que es las muestras biológicas forenses y nos van a dar lo que son recomendaciones para la toma de muestras, en los cuales principalmente se va a dar lo que es la rotulación de lo que son las muestras. Antes de proceder a la toma sobre de cualquier muestra, ya sea del sospechoso o de la víctima, es obligatoria la rotulación previa de los tubos. También la muestra va a ser una muestra, se provee una muestra que sea rápida y que el secado sea de temperatura, con la temperatura ambiente. También se menciona se nos menciona cómo se da la muestra, cómo tomamos la muestra en pie, ya sea en las partes extragenitales como el cuello o brazo, en los cuales se va a dar lo que es la técnica de doble hisopado, en los cuales esta va a estar diseñada específicamente para zonas sospechosas
en las cuales haya mordidas o zonas eyaculadas. Esta va a tener un grado de pasos. El primer paso va a ser el hisopo húmedo, en el cual se va a utilizar un hisopo humedecido con una solución salina, en la cual vamos a aplicarlo firmemente sobre la zona con movimientos de rotación circular, ejerciendo una presión mínima para evitar la exfoliación de la piel. El segundo paso va a ser el progreso de lo que es el hisopado seco, en el cual se va a dar inmediatamente después de lo que es la colección del hisopado húmedo, en el cual se va a flotar un segundo hisopado completamente seco sobre lo que es el mismo sitio para absorber y asegurar los restos biológicos desprendidos. Y se nos recomienda que al finalizar lo que es las muestras, la toma de muestras, se debe ver una documentación y una entrega sobre los contenidos de muestras con un formato de solicitud y una cadena de custodia. La siguiente diapositiva. Ahora pasamos a la toma de muestras en la cavidad oral, en el cual es un procedimiento crítico en la investigación forense, ya que se va a dar en diferentes puntos, ¿no? El primer punto va a ser lo que es la recolección de saliva como primera muestra, en el cual se indica técnicamente como la primera muestra biológica que se debe ser obtenida y examinada. El periodo óptimo para nosotros obtener lo que son las muestras deben ser entre las 6 a 12 horas posteriores del suceso de la agresión. El segundo pilar va a ser lo que es el hisopado vocal, los cuales se van a usar dos hisopos en uso secuencial. El perito debe realizar un barrido exhaustivo frotando lo que son los márgenes internos, externos de las encías, el paladar duro y el blando, y la mucosa yugal que ésta se va a encontrar en el interior de las mejillas. Y el tercero va a ser un procedimiento alternativo en el cual se va a hacer lo que es el lavado bucal o el enjuague, en los cuales se va a realizar en situaciones justificadas o de carácter contributivo, en los cuales se va a utilizar lo que es exactamente 10 mililitros de agua destilada para su posterior recolección en el laboratorio y emplear torundas o gases estériles. Siguiente diapositiva. Ahora pasamos a la toma de muestras biológicas de genitales femeninos. Para este segmento vamos a considerar que se debe retirar cualquier indicio macroscópico exterior antes de proceder a tomar lo que son los fluidos internos para evitar contaminaciones. Se va a dar en diferentes pasos. El primer paso va a ser la recolección del material extraño, en los cuales se va a dar, el médico forense debe colectar cuidadosamente con pinzas estériles como en la imagen. Como en la imagen se observa algunos fragmentos con fragmentos de papel higiénico o tampones o toallas sanitarias, las cuales la finalidad va a ser preservar los indicios macroscópicos. El segundo paso va a ser un hisopado vaginal inferior, los cuales va a ser la separación de forma manual y minuciosa de lo que son los labios menores de la víctima, y se va a realizar de forma directa sobre los vestíbulos y la porción inferior del canal vaginal. Para este fin se van a emplear dos hisopos obligatoriamente, los cuales son dos hisopos secos y un hisopo de ADN. El tercero va a ser un hisopado vaginal superior, en el cual se va a insertar y abrir el espéculo, muestras del tercio superior y del fondo del saco posterior, evitando lo que es el contacto con el espéculo. Y va a haber lo que es una alternativa que va a ser el lavado vaginal, en las cuales se va a administrar o se va a insertar lo que es 2 a 10 mililitros de suero fisiológico para su luego aspiración. Y va a haber lo que es un procedimiento alternativo, las cuales se pueden utilizar espéculos y tres hisopos secos secuencialmente para evitar lo que es el contacto con la vulva de la vagina. Siguiente diapositiva. Acá podemos ver imágenes en las cuales se nos muestran los diferentes pasos o técnicas que se da para una toma de muestras de genitales femeninos. En la primera imagen vamos a ver lo que es un hisopado vulvar, en la segunda un hisopado vaginal inferior. Siguiente. Y acá vamos a ver lo que es cuando se inserta lo que es el hisopo, evitando el contacto con las paredes del espéculo. Siguiente. Siguiente. Ahora vamos a ver lo que son el procedimiento de toma de muestras forenses y la preparación de indicios, ¿no? Acá se va a mostrar lo que es la toma de muestras de la región perianal,
los genitales masculinos y de las prendas de vestir. En lo cual, en lo que es la toma de muestras en la región perianal, vamos a comenzar que esta va a estar ubicada en el extremo izquierdo, que va a estar ubicada en la parte izquierda, ¿no? Estas se van a aplicar con dos procedimientos que van a ser claves. Uno va a ser lo que es la toma de muestra de la piel perianal, en los cuales se va a realizar la técnica de doble hisopado, que ya mencioné, en los cuales se va a utilizar un hisopo humedecido con el cloruro de sodio y seguramente, y seguida esto con un hisopo seco. También se va a dar lo que es un hisopado anal, del cual se va a introducir un hisopo seco directamente en el canal anal y el extendido y secado, que va a estar en ambos tipos de muestras, las cuales deben ser extendidas en láminas portaobjetos o frotis y se deben secar obligatoriamente a temperatura ambiente. En el segundo bloque vamos a ver sobre lo que son las tomas de muestras en genitales masculinos, en los cuales se van a dar segundos pasos anatómicos. El primero va a ser un hisopado escrotal, en el que consiste en pasar un hisopo húmedo y otro seco por toda la superficie del saco escrotal, prestando especial atención a los pliegues cutáneos donde suelen retenerse fluidos ajenos. El segundo va a ser el hisopado del cuerpo del pene, en el cual se va a realizar un barrido a lo largo del contorno del cuerpo del pene, utilizando lo que es la misma secuencia de doble hisopado. Y lo que es el tercero, que va a ser un hisopado de glande y el surco balanoprepucial, en el cual esta va a tener una zona de mayor relevancia crítica, ya que el perito debe retraer el prepucio para frotar minuciosamente lo que es la parte del glande y sobre todo lo que es el surco balanoprepucial, los cuales tienen un nicho anatómico donde los fluidos biológicos permanecen atrapados por más tiempo. Y lo que es la recolección en prendas de vestir, se va a recolectar lo que es la prenda de la víctima y la prenda del agresor, en los cuales estos deben estar separados en sobres separados y se deben etiquetar lo que son las metas biológicas y enviar a lo que es el laboratorio biológico forense. Siguiente. Acá vamos a ver lo que es una secuencia de lo que es las muestras biológicas de prendas de vestir, en los cuales el perito muestra lo que es las manchas sospechosas, la ubicación de la mancha sospechosa y el roturado de la prenda, ya sea del agresor o de la víctima. Siguiente. Acá se nos muestra lo que son los procedimientos posteriores a la toma de muestra, en los cuales se va a dar lo que es un extendido de la muestra, en los cuales se debe realizar el extendido de la muestra en una lámina portaobjetos previamente rotulado. El segundo paso va a ser la transferencia rotatoria, en los cuales se va a tomar los hisopos con la muestra y vamos a deslizar el algodón con movimientos rotatorios sobre la lámina portaobjetos. El tercero va a ser el secado y la preparación para el embalaje. Como ya mencioné, el secado se debe dar a temperaturas de ambiente y evitar lo que es la contaminación para luego embalar y firmar y lacrar adecuadamente lo que son las muestras. Y lo que es el cuarto punto, que va a ser la documentación, en el cual se va a dar lo que es el llenado de manera detallada, lo que es el formato de solicitud del examen biológico y el formato de la cadena de custodia. Y el quinto paso va a ser la entrega y recepción, en el cual se va a considerar lo que es el registro y la recepción de las muestras del laboratorio biológico forense. Siguiente. Ese es lo mismo, bueno, en pasos. Primero se da lo que es el rótulo de la lámina portaobjetos, el extendido de la lámina por objetos y luego dejar secar lo que son las muestras a temperatura ambiente. Siguiente. Ahora pasamos a lo que es el método de estudio espermatológico. Siguiente. Acá vamos a encontrar lo que es la búsqueda de espermatozoides y el estudio bioquímico del semen, en los cuales se va a dar lo que es, como ya, hablando en generalidad, lo que es la composición del semen. Este va a ser se va a contratar de un plasma seminal y un plasma celular, en los cuales van a ser el plasma seminal de un 90-95%, el plasma espermatozoide de un 5 al 10%, en los cuales van a estar relacionadas las glándulas prostáticas, en las vesículas seminales y a la célula de Cooper. Normalmente el volumen va a ser de 2 a 6 milímetros y va a tener un pH normal entre 7.2 a 7.3,
y las características van a ser lechosas o amarillentas. El conteo normal de estas van a ser entre 20 a 200 millones y en algunas patologías se puede encontrar lo que es la oligospermia. También podemos encontrar lo que son células somáticas, las cuales se podríamos diferenciar usando lo que es el PCR en tiempo real y el cromosoma Y. Acá se nos menciona que para la identificación bioquímica se va a utilizar lo que es la presencia del PSA, que es el antígeno específico de la próstata, que es una glicoproteína producida por las células epiteliales prostáticas, las cuales van a tener una sensibilidad del 99,4% a las 48 horas de de la muestra y va a tener una sensibilidad, su sensibilidad va a disminuir a lo largo del tiempo. Y también vamos a encontrar lo que es la fosfatasa ácida prostática, la cual va a ser una enzima presente en el plasma seminal, la cual va a ser producida también por la próstata y va a tener una concentración de veces mayor que los otros fluidos. En lo que es la de lo que es el esperma en la vagina, esta se va a dar en lo que es el esperma móvil o completos entre las 2 a 16 horas. Excepcionalmente, los espermas van a ser móviles entre las 18 a 24 horas y pueden estar presentes hasta las 72 horas. En la región anal van a desaparecer menos de las 24 horas y en la región oral menos de las 24 horas. Y se puede tomar la muestra hasta las 72 horas. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el estudio espermatológico en el examen bioquímico. En este vamos a encontrar lo que es la morfología celular, lo que es el del semen, ya sea eyaculado, en los cuales se va a apoyar en dos marcadores moleculares. El primero va a ser lo que es el uso de la fosfatasa ácida prostática, como ya mencioné, que es una enzima secretada por la concentración masiva en la próstata, y su identificación se va a realizar mediante una reacción colorimétrica, las cuales van a estar basadas en lo que es la hidrólisis del alfa-naftil fosfato, y esta va a tener un 80% de sensibilidad a las 27 horas. El segundo va a ser lo que es el uso del antígeno prostático específico, en los cuales una glucoproteína prostática, en la cual se va a analizar mediante inmunoensayos cromatográficos en soportes sólidos. El PSA va a ser un estándar de confirmación bioquímica definitiva y va a tener una sensibilidad del 96% dentro de las 14 horas. Y y se va a conservar un 10% de reactividad molecular incluso hasta las 48 horas. El tercero va a ser lo que es las semenogelina 1 y 2, las cuales van a ser, los cuales son componentes proteicos del semen, los cuales son producidos principalmente por las vesículas seminales, los cuales van a representar la consistencia gelatinosa del semen y su concentración va a ser 10 veces más que el PSA. Al siguiente diapositiva. Ahora pasamos a lo que es el examen microscópico. Aquí vamos a encontrar lo que es diferentes coloraciones que se usan, que va a ser primeramente vamos a hablar primeramente de lo que es la estructura del espermatozoide, en los cuales esta va a estar formada por la cabeza, el cuello y el cuerpo. Pero lo que es la coloración de la primera parte de la coloración árbol de Navidad, es una técnica que se va a utilizar con diferentes colorantes para diferenciar los espermatozoides, en los cuales vamos a ver lo que es la cabeza del espermatozoide con un color rojo fucsia, el acrosoma el acrosoma que va a pasar de un color rojo suave y transparente, y el cuello y la cola que se van a observar de un color verde. Esta técnica va a ser muy útil porque va a facilitar lo que es la identificación microscópica de espermatozoides en muestras forenses. En lo que es la segunda coloración, que es la hematoxilina eosina, es una de las distinciones más utilizadas en histología y en lo que es la medicina legal, en los cuales la hematoxilina va a teñir lo que son los núcleos celulares de color azul o negro, mientras que la eosina va a teñir de un color rosado en el citoplasma.
Y gracias a esta técnica vamos a poder diferenciar, ¿no? Lo que son las estructuras celulares y reconocer algunas alteraciones microscópicas. Y la tercera correlación va a ser el cristal violeta, en el cual se va a constar de tres pasos. El primer paso va a ser la extensión y la fijación de la muestra. El segundo paso va a ser la aplicación del cristal violeta durante aproximadamente un minuto o minuto y medio hasta 5 minutos. Y el tercer paso que va a ser la observación con aumento de la inversión del 100%, en los cuales vamos a ver lo que es estructuras microscópicas de forma más claras con la tinción de cristal violeta. Siguiente. Acá vamos a ver lo que es los diferentes ejemplos de lo que es el estudio, mi estudio de los cultivos de lo que es los espermatozoides. Siguiente. En este cuadro se va a dar lo que es, se va a dividir en tres grandes áreas, en las cuales van a hacer un examen bioquímico, un examen microscópico y la determinación del cromosoma. En lo que es el examen bioquímico se va a buscar lo que son sustancias características, las cuales van a ser la fosfatasa ácido prostática, el antígeno prostático específico y la semenogelina, que es una proteína propia del líquido seminal. Cuando una de estas pruebas sale positiva, va a sugerir la presencia del semen, pero no confirmatoria. El segundo va a ser el examen microscópico, en los cuales se va a dar en la observación directa del espermatozoide al microscopio. Si esta sale positivo, significaría que sí se producen espermatozoides, pero si esta sale negativo, no se observa. Y la tercera columna va a ser la determinación del cromosoma. Esta se va a realizar en ciertos casos para confirmar material genético masculino, especialmente cuando las pruebas bioquímicas van a ser positivas o, o cuando no se pueden observar espermatozoides. En la primera situación en cual la fosfatasa y la semenogelina van a ser positivos, bueno, y también lo que es el examen microscópico es positivo, se confirmaría lo que es la presencia de semen con espermatozoides, por lo que ya no sería necesario determinar lo que es el cromosoma. En la segunda situación, cuando las pruebas bioquímicas son positivas y el examen microscópico es negativo, se solicitaría lo que es la determinación del cromosoma para confirmar el origen masculino, ya que estos pueden ocurrir en personas vasectomizadas o con muestras de degrados o ausencia de espermatozoides. Y una tercera situación en la cual las pruebas bioquímicas son negativas y el examen microscópico son positivas, la presencia de espermatozoides ya confirma el semen, por lo que ya no se requeriría el uso o la determinación de cromosoma Y. Siguiente. Ahora vamos a seguir con los estudios de los elementos pilosos, también conocido como tricología, los vellos, los pelos y los vellos. ¿Y por qué es importante dentro de la medicina legal este estudio? Bueno, es importante porque tanto los vellos y pelos van a resistir mucho tiempo sin descomponerse. También van a conservar sus características incluso después de la muerte. Y también nos puede ayudar su análisis microscópico. También podemos identificar si es tanto de humano o de animal y nos va a permitir relacionar si las personas vieron involucradas en el crimen. Y bueno, hablando del análisis microscópico, lo que vamos a encontrar va a ser, por ejemplo, si hay la presencia o ausencia de la médula, que va a ser la parte central del pelo, la parte más gruesa, también el tipo de pigmentación que tiene esta, también la forma de canal medular, el grosor y la estructura del pelo. Y esto nos va a ayudar porque nos puede bueno, este estudio nos va a ayudar a diferenciar si este pelo es de humano o animal, ya que ciertos animales, por ejemplo, su canal medular o su grosor varían. También nos puede ayudar a comparar muestras entre el sospechoso y la víctima, por ejemplo. ¿Y qué más se puede hallar en el cabello? Por ejemplo, podemos encontrar drogas, restos como de sangre, fluidos, tierra, partículas.
y también nos puede ayudar a detectar si hubo consumo de drogas y podremos encontrar aquí, por ejemplo, cocaína, cannabis, también opiáceos, anfetaminas, benzodiazepinas. Y bueno, ¿cómo se va a tomar la muestra ahora de estos elementos pilosos? Primero tener en cuenta de qué son las muestras de control o de referencia, pues estas muestras van a ser tanto de la víctima, del sospechoso y de las personas que estén relacionadas al caso. Esto para compararlas. Bueno, tenemos que tener una idea de que, por ejemplo, si se encuentra un cabello, un vello púbico, un vello corporal, se debe comparar con lo mismo, o sea, cabello con cabello, vello púbico con vello púbico, y también debe ser de la misma región corporal. También es muy importante encontrar la raíz del pelo o un pelo que conserve la raíz, ya que esta nos ayuda a hacer comparaciones más precisas y obtener una mejor muestra de ADN, y también saber si el pelo fue arrancado o se cayó naturalmente. Siguiente. Ya, seguimos con el estudio. Vamos a empezar con la toma de muestra del cuero cabelludo. En este caso, pues se debe recolectar la muestra de 6 regiones, que va a ser de la frontal, tanto de la parietal derecha como el izquierdo, también del temporal derecho e izquierdo y el occipital. Se recomienda que de cada región se debe tomar aproximadamente 5 a 8 cabellos por región, dando un total de 30 a 48 pelos totales de las 6 regiones. ¿Y cómo se debe extraer esta? Debe ser de manera cuidadosa, tanto con pinzas con punta de goma, o también puede ser guantes. Para seguir con su embalaje, esta palabra quiere decir colocar la evidencia que tenemos en un recipiente adecuado, esto para protegerla y conservarla y para que no se contamine ni sufra daño. Podríamos ponerlo, por ejemplo, en un papel blanco doblado, luego en un sobre de papel, dando un total de 6 sobres de las 6 regiones. Luego seguir con su procesamiento, que es la de embalar, la de rotular, la de lacrar. Esta palabra quiere decir sellar oficialmente el embalaje. También la de fotografía, registrar y por último enviar al laboratorio de biología forense. En caso de la toma de muestra de elementos pilosos en la forma peritada, en este caso debemos recolectarlo. Las muestras deben recolectarse tanto en los vellos axilares, por ejemplo, los vellos púbicos u otros vellos de otras partes del cuerpo. De igual manera, la extracción debe ser cuidadosa, con pinzas con punta de goma, guantes, el embalaje también en un papel blanco doblado, luego posteriormente al sobre de papel y siguiendo el procesamiento del rotular, lacrar, fotografía, registrar. Bueno, también tenemos la muestra de vello púbico y también la técnica del peinado. Hablando de la técnica de peinado, esta nos va a ayudar para recuperar los pelos sueltos, tanto de la cabeza o la región púbica, por ejemplo. Siguiendo este procedimiento, bueno, primero lo que se va a hacer es que se va a colocar una hoja blanca debajo de la zona a peinar. Luego se debe usar un peine nuevo. Se va a realizar el peinado de manera lenta, superficial y uniforme. Y pues este movimiento va a hacer que caigan los pelos sobre el papel. Y bueno, después de esto se debe embalar la muestra. Se recomienda que no se debe usar la cinta adhesiva, ya que esto va a alterar la estructura del pelo, puede dificultar en el análisis microscópico y también va a deteriorar los elementos pilosos. Y ahora hablando de las muestras de vello púbico, de igual manera, bueno, tiene mucha importancia esto, ya que nos va a ayudar a saber si está involucrado con delitos sexuales, como hablando de la exposición, ¿no?, de este tema. También si hubo un contacto físico íntimo o transferencias de evidencia biológica. La extracción de igual manera se va a usar pinzas con punta de goma y guantes de manera cuidadosa para su posterior embalaje y su procesamiento final. Y bueno, en soportes. Bueno, en acá la palabra soportes hace referencia a los elementos pilosos que se van a encontrar en objetos. Esos objetos se van a llamar soportes. Puede ser, por ejemplo, una silla, puede ser la cama o la pertenencia, superficie. Recomienda poner de papel grafo de polietileno, siguiendo el procedimiento que ya vimos de embalar, rotular, registrar y enviar al laboratorio de biología forense. Siempre teniendo en cuenta la cadena de custodia, que esta, bueno, va a ser un registro continuo y también documentado del manejo que se está teniendo con la muestra o la evidencia. Esto desde su recolección hasta su análisis. Esto nos ayuda a pues garantizar que la prueba no está dañada, contaminada o ha sido cambiada.
su autenticidad de la evidencia. Siguiente. Ya, ahora vamos a hablar acerca del examen oncológico o el estudio de las uñas. Y bueno, este estudio se enfoca en lo que se va a encontrar en las uñas, como por ejemplo el sarro unguial, restos biológicos o partículas adheridas a este. Esto con el objetivo de recuperar sus evidencias que haya habido. Puede haber tanto evidencias orgánicas como inorgánicas. Orgánicas se dice así porque van a provenir de seres vivos. Puede ser, por ejemplo, sangre, piel, tejidos, cabellos o algunos fluidos biológicos. También tenemos las inorgánicas como por ejemplo tierra, pintura, polvo, fibra o algunas partículas metálicas. Y bueno, ¿cuál es la importancia de este? Ya que, bueno, la importancia de este dentro de la medicina legal, por ejemplo, durante la agresión o defensa, tal vez la víctima pudo arañar al agresor o el agresor pudo dejar restos debajo de sus uñas. Y como les mencioné, podemos encontrar múltiples hallazgos como por ejemplo sangre, células también nos ayudan en el estudio de ADN, cabello, etcétera. También es importante porque nos puede ayudar en otros ámbitos como, bueno, ahora hablando de violencia sexual, también en homicidios, agresiones físicas o defensa personal. Ahora, ¿cómo se toma la muestra? Hay dos tipos de toma de muestra, puede ser tanto en uñas largas, en uñas cortas. Vamos a empezar primero con las uñas largas, donde en este caso vamos a recortar el borde libre de la uña, utilizando siempre un corta uñas nuevo o de primer uso. Y lo importante aquí se tiene que recuperar los restos adheridos y fragmentos útiles, que estos van a ser importantes para el análisis. En caso de que las uñas sean cortas o la persona o el paciente no quiera cortarse las uñas, lo que tenemos que hacer es usar un hisopo estéril humedecido o también un escobillón estéril. Y pues la muestra se va a obtener de la lámina unguial y también del hiponiquio. Y hablando del hiponiquio, esta va a ser la zona que se va a encontrar debajo del borde libre de la uña. Y esto es muy importante porque acá se van a acumular, por ejemplo, restos biológicos, sangre, células, suciedad, etcétera. En caso de que haya fractura de uñas en la violencia sexual, por ejemplo, en este caso las uñas pueden fragmentarse o romperse. Entonces lo importante aquí es recuperar el fragmento roto y también también recortar el fragmento sano de la misma uña o del mismo dedo que se sospecha. Esto tiene que ser antes de las 24 horas. Y pues esto se va a estudiar mediante las estriaciones. ¿Y qué van a hacer las estriaciones? Pues van a ser las líneas o relieves o patrones microscópicos que van a tener las uñas. Y pues estos nos van a ayudar a comparar características para verificar si ambos fragmentos pertenecen a la misma uña. En caso de hablando ahora de la conservación en envío de muestras, este debe colocarse en sobres nuevos o de primer uso o en envases limpios y deben estar secos. Siguiendo con el rotulado que debe indicarse de qué parte se está sacando la muestra. Por ejemplo, poner pertenece o es una muestra de fragmento de uña o es de la lámina unguial o del hiponiquio. También debemos poner si es de la mano derecha o de la mano izquierda. Y siguiendo su procesamiento final de embalar, firmar, sellar, lacrar y registrar. Siguiente. Ya, ahora hablando del examen microbiológico, utilizando la coloración Gram. Pues como sabemos, esta técnica se usa o ayuda a identificar bacterias mediante las tinciones Gram, ¿no? Y pues es muy importante dentro del ámbito de medicina legal, especialmente hablando de las infecciones de transmisión sexual. En caso de violación sexual, por ejemplo. Se dice que el contagio de ITS en una violación sexual va a rondar entre un 4 y un 30% y hasta un 5% aproximadamente de niños abusados pueden adquirir esta ITS. Es por ello que es importante identificar el agente etiológico, a pesar de que el paciente no tenga síntomas, por ejemplo, ya que puede indicar que hubo abuso sexual. Bueno, para recordar un poco qué hacía la coloración Gram, qué es lo que hace, pues va a clasificar a las bacterias en dos grupos, como sabemos, tanto Gram positivas y las negativas. En caso de las Gram positivas, pues estas van a retener la coloración azul-violeta, esto es porque tiene una pared gruesa de peptidoglicano, y pues estas son resistentes a la decoloración. En caso de las bacterias Gram negativas, pues estas se decoloran y se van a teñir con safranina un color rosado o rojo. Y esto es porque tiene una capa delgada de peptidoglicano.
Y bueno, ¿para qué se va a usar? Primero, esta tinción la vamos a hacer en fluidos vaginales o secreciones uretrales y nos va a ayudar a descartar o detectar, por ejemplo, gonococo, levaduras o algunos o otros microorganismos. Y pues, ¿cómo se va a tomar la muestra para realizar este examen? Primero lo vamos a hacer mediante un hisopado de secreciones sospechosas y lo que se va a hacer sobre una lámina portaobjetos de primer uso se tiene que hacer este examen en un frótiso extendido. El hisopo lo que va a hacer es girarse y rotarse de manera circular en la parte central de la lámina y siempre dejando un espacio pequeño para la rotulación. Ahora, ¿cómo se va a conservar esta muestra? Pues estas láminas se deben secar a temperatura ambiente y se debe evitar su contaminación. Luego se debe colocar en sobres de papel limpios o de primer uso, nuevos, y luego poner los datos correspondientes, también siguiendo la cadena de custodia que ya vimos que es la solicitud del laboratorio de biología forense. Siguiente. Ya. Ahora vamos a seguir. Este examen es muy importante. Hablamos del examen inmunológico, muy importante para el descarte de infecciones de transmisión sexual y embarazo. Bueno, este examen nos ayuda a detectar si hay embarazo o enfermedades de transmisión sexual, específicamente estas como las más principales como la VIH, sífilis, hepatitis B, y también detectar embarazo mediante la hormona gonadotrópica coriónica humana. Y pues tiene bastante importancia dentro del ámbito médico legal en caso de abuso sexual, violencia sexual o evaluaciones forenses en sí. Vamos a empezar primero con la detección del VIH. Como sabemos, pues este es un virus de la inmunodeficiencia humana, es un virus que afecta al sistema inmunitario y pues si no recibe un tratamiento va a evolucionar hasta el estadio SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Como sabemos actualmente, pues este no cuenta con una cura definitiva, pero sí un tratamiento que es de por vida ya que la infección también permanece de por vida. Bueno, hablando de la respuesta inmunológica, pues como sabemos, después de la infección va a ocurrir una intensa replicación viral y pues el cuerpo van a ingresar el ARN viral y el antígeno P24. Y el cuerpo va a responder produciendo anticuerpos primero IgM y luego IgG. Para la detección del VIH, pues el diagnóstico va a requerir pruebas de laboratorio. Y pues esto se debe seguir, estas pruebas deben ser guiadas o seguir la norma técnica de salud del MINSA. Y pues siempre teniendo en cuenta la sensibilidad y especificidad de estas. También tenemos la detección del sífilis. Como sabemos, este es causado por la bacteria Treponema pallidum, que es una gran negativa con forma helicoidal. Y esta va a ocurrir principalmente por contacto tanto oral, vaginal o anal, pero también puede transmitirse de manera vertical de madre a hijo. El diagnóstico de este pues se va a realizar mediante anticuerpos en sangre o también métodos directos como la microscopía de campo oscuro o el PCR. Hablando de la hepatitis B, como sabemos, pues este va a pertenecer a la familia de hepatnavirus, este afecta principalmente al hígado y pues puede producir una enfermedad aguda y una crónica. Para su diagnóstico podemos usar, por ejemplo, el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, también, por ejemplo, el anticuerpo IgM contra el core que indica una infección aguda. También durante la infección puede aparecer, por ejemplo, el antígeno E del virus de la hepatitis B que va a indicar una replicación viral. Y en algunas ocasiones puede existir el periodo de ventana donde pues algunos marcadores van a desaparecer durante un tiempo. Y bueno, tenemos a la detección de la hormona gonadotrópica coriónica o el HCG. Como sabemos, esta es producida principalmente por el tejido embrionario y va a estar relacionado con el embarazo. Y pues mientras el HCG aumenta, quiere decir que también está aumentando el tejido trofoblástico y la placenta. ¿Cuál es la importancia de esta? Bueno, primero se debe determinar esto, por ejemplo, en orina, plasma o suero. Y nos va a permitir diagnosticar tanto un embarazo normal, ectópico, aborto, muerte fetal o si hay alguna enfermedad trofoblástica. Y el método de detección de esta va a ser en las muestras que ya vimos, en orina, plasma o suero de la mujer, posiblemente que esté gestando. Siguiente. Ahora vamos a hablar acerca del examen parasitológico. En este caso, pues este examen se va a realizar para detectar parásitos en muestras biológicas.
puede ser útil, por ejemplo, en secreciones vaginales o en el moco anal, que nos puede ayudar esta para saber si hubo tal vez abuso sexual, violencia sexual o enfermedades de transmisión sexual. Bueno, vamos a empezar con el examen microscópico para los huevos del enterobius vermicularis o conocido como el oxiurus, mediante el test de Graham, que como sabemos, para recordar un poco, que es un método utilizado para hallar estos huevos, donde como sabemos los oxiurus son pues nemátodos, son gusanos pequeños, blancos, que van a ser delgados y que pueden vivir, y que van a vivir en el intestino y en el colon, y pues van a depositar sus huevos alrededor del ano. Es por ello que se dice que es mejor hacer este examen en la mañana antes de ir al baño. Y ahora, ¿cómo se realizaba este examen? Pues vamos a usar la cinta adhesiva transparente, donde la parte adherente se va a presionar sobre la región anal durante algunos segundos. Luego los huevos se van a quedar pegados aquí y esto tenemos que pasarlo a una lámina por objetos y así pues observarla mediante un microscopio. Bueno, también se menciona que este examen se puede realizar hasta 3 días consecutivos. Esto para aumentar la posibilidad de detectar huevos, ya que estos se van a multiplicar y se debe conservar y enviar pues siguiendo el procedimiento de cadena de custodia que ya vimos y siempre con la solicitud del laboratorio de biología forense. Ahora, hablando del examen microscópico del Trichomonas vaginalis, pues esta va a ser una infección causada o de transmisión sexual, esto causado por el Trichomonas vaginalis, que este es un parásito. La transmisión pues ocurre mediante relaciones sexuales y puede afectar en mujeres, va a afectar a la vulva, la vagina y al cuello uterino, y a los hombres la uretra. Es muy importante porque muchas personas, los pacientes no van a presentar síntomas. Y pues esta infección puede aumentar también el riesgo de otras ITS. Es por ello que se debe realizar esta prueba incluso aunque las personas no tengan síntomas. El diagnóstico, pues tanto en mujeres como hombres, se va a usar, por ejemplo, hablando en mujeres, se utiliza la secreción vaginal y muestras de orina. Y pues la observación o la muestra obtenida se va a observar en un microscopio óptico. En caso de los hombres, pues mediante las secreciones uretrales y las muestras de orina. En este caso, se recomienda que la orina sea la primera del día y se debe recoger la porción inicial de la micción. Y ahora, ¿cómo se va a tomar las muestras? Pues esta se debe realizar mediante un hisopado tanto vaginal o uretral en caso de los hombres, y esta se va a colocar en un tubo con un suero fisiológico para finalmente ser rotulada, siguiendo la cadena de custodia y enviada al laboratorio de biología forense. Siguiente. Ahora vamos a hablar del examen hematológico y también de la detección de amilasa salival humana. Primero vamos a empezar con el examen hematológico, que este es muy importante ya que nos puede ayudar o puede ser encontrada, por ejemplo, en prendas, en superficies o en objetos o en escenas del crimen o en el cuerpo de las personas. Y pues es muy importante porque nos va a ayudar a reconstruir los hechos, a analizar cómo fue la dinámica del delito, qué pasó y también las personas que se van a relacionar a esta. Y es bastante frecuente, por ejemplo, hallarlas en lesiones o si hubo homicidios o en abuso sexual, también en accidentes u otros hechos violentos que involucren este. Es importante porque nos va a ayudar a, como bueno, ya mencionamos, nos puede ayudar a ver cómo ocurrió el hecho, si hubo movimientos entre la víctima y el agresor, si hubo posibles mecanismos de agresión o ubicación de las personas durante el hecho. También nos ayuda a confirmar si hubo tal vez contacto físico. Depender de dos cosas: del tipo de superficie en donde se encuentre y también cómo esté la sangre, cómo va a ser su estado. Vamos a empezar primero con manchas en las paredes. Bueno, cuando la sangre va a estar en las paredes, lo que se va a realizar es un raspado de la mancha y el material se tiene que colocar en un sobre de papel de primer uso. En caso de que las superficies no puedan ser transportables o estén en la piel, pues si la sangre está en superficies como la piel y la mancha está seca, lo que se debe realizar es un frotis usando
hisopos humedecidos, esto con solución salina fisiológica. En caso de que las manchas estén húmedas, pues en este caso se puede usar tanto una gasa estéril como un hisopo seco. Luego esta muestra debe secarse a temperatura ambiente, siempre evitando su contaminación y su exposición directa al sol. En caso de que encontremos en las prendas de vestir pues estas manchas, pues la prenda va a ser incautada y se va a usar como evidencia para su posterior embalaje, rotulación, registro y su envío hacia el laboratorio. Ahora, pues, ¿cómo se va a conservar y enviar? Se debe embalar correctamente, incluir siempre la cadena de custodia y también la solicitud del laboratorio de biología forense. Ahora, hablando de la detección de amilasa salival humana, como sabemos, esta va a ser una enzima presente en la saliva, que es producida por las glándulas salivales, donde la principal enzima digestiva es la alfa-amilasa y su importancia de aquí es que nos puede ayudar a identificar manchas de saliva puras, o si hubo debemos buscarlas, por ejemplo, en el cuerpo para genitales y extragenitales. Ahora, ¿cómo se va a tomar la muestra de esto? Pues en parte del cuerpo. En este caso se debe humedecer un hisopo con solución salina fisiológica, perdón, o un buffer estéril. Luego lo que se debe hacer es con todo lo para luego pues secar a temperatura ambiente. Igual su conservación debe seguir pues los pasos de embalar, se debe colocar en sobres de papel, siempre mantenerse libres de humedad para rotularse, lacrarse y luego enviar al laboratorio de biología forense. Siguiente. Ahora seguimos con el examen químico toxicológico. Vamos a hablar de alcohol y las drogas de abuso en este caso. Pues este examen químico toxicológico nos va a ayudar a detectar alcohol. Vamos a hacerlo en muestras biológicas como en la sangre y la orina. Y bueno, su importancia médico-legal en este caso nos puede ayudar en, por ejemplo, en agresión sexual, si hubo accidentes por de estos, homicidios también, intoxicaciones u otros hechos. Bueno, hablando de su importancia, pues hablando de las drogas, pues para que una droga produzca sus efectos y que estén presentes en la sangre, pues debe estar relacionado tanto el consumo, es muy importante que no debe haber un porque si pasa más de este tiempo puede haber modificación en los resultados. Primero hablando de las muestras de sangre, pues estos van a ser útiles para detectar el consumo reciente, esto especialmente en el alcohol, y también nos va a permitir calcular la concentración de alcohol en el momento de los hechos. Esto también según el tiempo transcurrido, porque esto varía. Hablando del alcohol y drogas combinadas, por ejemplo, con el tipo de pues esto nos puede ayudar, o su análisis nos puede ayudar a explicar si hay alteraciones de comportamiento de la persona o estado de conciencia, o si la víctima está incapaz. En caso de la muestra de orina, pues este es bastante útil dentro de las drogas y sus metabolitos. También se elimina por la orina y pues la orina va a concentrar las sustancias de estas y pueden permitirnos detectarlas durante aún más tiempo porque y bueno, también ayudar a calcular exactamente la alcoholemia en el momento del hecho. Bueno, ¿y cuándo se va a solicitar? Puede solicitar cuando la víctima, por ejemplo, refiere consumo de sustancias o sospecha de haber sido drogada o indicios de intoxicación, por ejemplo, donde el médico debe pues llenar un formato correspondiente y remitir la muestra al laboratorio. Tenemos que citarse métodos de detección, por ejemplo, pruebas rápidas o de screening o confirmatorias. El screening puede realizarse, por ejemplo, mediante la cromatografía a capa fina. Y pues podemos encontrar, por ejemplo, anfetaminas, barbitúricos, benzodiazepinas, cannabis, cocaína, opiáceos, heroína, morfina, metanfetaminas, entre otros.
Y pues el tiempo de detección va a variar, ya que va a depender, por ejemplo, de cuánta cantidad haya sido consumida, con cuánta frecuencia se consumió, también el metabolismo de cada persona, ya que es diferente, y los factores genéticos que pueden alterar un poco esto. Se dice que el alcohol en sangre puede estar hasta 24 horas, las drogas en sangre hasta unas 48 horas y pues en de horas, ya que esta va a concentrar las drogas especialmente. Siguiente. Siguiente. Sí, doctor. A ver, chicos, muy bien. ¿Alguna pregunta, duda? Bastante agotador un poco el tema porque es amplio, ¿verdad? Este tema de delitos contra la libertad sexual y aún todavía el desarrollo de la guía nos ha servido para conocer todo lo relacionado a la parte médica en relación a los delitos contra la libertad sexual, ¿no? Tanto en el varón, en la mujer, los exámenes que debemos realizar bueno, de acuerdo a la circunstancia en la cual nos vamos a encontrar y si es que nos lo requieren, también realizar el estudio de la edad aproximada, ¿no? En la cual nos han referido bastante amplios sus compañeros, desde el estudio físico, el antropológico, el examen dental, que son elementos muy importantes para determinar sobre todo la edad de la persona quien supuestamente ha sido agredida sexualmente, porque de acuerdo a la diferente, ¿no? En menores de 10 años, en menores de 14 años y de 14 adelante, bueno, con la contingencia también de menores de 18 años. ¿Tienen alguna consulta, duda? ¿No? Nos han hablado sobre, por ejemplo, el examen importante, el examen semiológico de la región anal y perianal, en la cual debemos de consignar básicamente 5 características importantes, como es el tono del ano, la forma, el diámetro, la elasticidad y las características de los pliegues perianales. Entonces, esas características deben estar consignadas cuando nosotros realicemos un examen de la región perianal para poder determinar si es que hubo o no hubo signos de acto o coito contra natura, ¿no? Entonces es importante porque en base a eso nosotros vamos a caracterizar un diagnóstico, si es un acto contra natura reciente o es un acto contra natura antigua, con los criterios que nos han mencionado nuestros compañeros, los criterios mayores y los criterios menores, ¿no? ¿Alguna duda? Mientras tanto, voy a entrar al sistema para la asistencia. Atentos, por favor, a la asistencia. Mario, Cristian. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Vanessa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Malú. Yorka. Buenas noches. Josué. Sheila. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Yamil. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Yamil. Alison. Presente, doctor. Buenas noches. Diana. Presente.
Buenas noches. Buenas noches. Paola, Paola Daniela. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vanessa. Vanessa. Sheila. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Fiorella. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Marcelo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Enmar. Jacqueline. Nori. Fabicel. Adriel. Bueno, Adriel, Rodrigo también. Presente, doctor. Paloma. Ros. Luis. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Brian. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Adriana. Patricia. Catherine. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. André. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Angie. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Caroline. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Yanela. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Katia. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Nicole. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sami. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Jessica. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Diana Lady. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Samantha. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Yasmín. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Raúl. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Paul. Presente, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches. Aisha. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Lorena. Jimena. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. E Ingrid. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien que no le haya llamado? Wañek, doctor. Apellido, por favor. Wañek, doctor. Perdón. Wañek. Ya. Atayupanqui, doctor, por favor, disculpe. Ya, a ver. Ya está. ¿Qué más? Bien. Ahora sí, ya estamos. La siguiente clase, el día viernes, no sé si vamos a tener clases, pero por lo pronto, el reencuentro es el día 22, con la primera tanatología. Muy bien, a los chicos, Adriel, Edu, Luis, Rodrigo y Angie, quienes se han esforzado para hacer la presentación de las diapositivas y la explicación de la segunda parte de delitos contra la libertad sexual, al igual que también al primer grupo que ha expuesto la primera parte. Bien, entonces nos estamos reencontrando. Cualquier duda sobre este tema lo podemos desarrollar en la siguiente clase, de repente antes de que inicien la exposición, si es que así lo amerita. Muy bien, chicos, nos estamos reencontrando el siguiente viernes. Hasta la próxima semana. Saludos, doctor. Gracias. Cuídense. Buenas noches. Hasta luego.